lo que es el cartel latinoamericano, el contexto y su evolución histórica. Esta imagen es extraída de la colección de carteles de los 500 años, del descubrimiento de América, una colección muy importante de la Bienal. Nos apropiamos un poco culturalmente de esto para poder transmitir, ¿no?, la esencia de lo que es el cartel, porque en realidad el cartel latinoamericano tiene orígenes muy comunes, pero como todos procesos que se dieron en cada país, es como un rompecabezas que al armarse cada discurso tenemos un cierto grado de identidad en general, independientemente de ciertos detalles en cada uno de los países. Bueno, los orígenes, pues obviamente los orígenes son europeos, del cartel ilustrado del siglo XIX, específicamente Francia. Y aquí tenemos algunos ejemplos de esos carteles europeos. Toulouse-Lautrec, ampliamente conocido. También tenemos a Louis Cherré, o sea, yo siempre he dicho, yo acuño una frase: el cartel es tan importante porque nació del arte y es digamos, el producto visual, gráfico, que más se acerca al arte. Es lo que yo digo. Entonces, aquí tenemos claramente la muestra de cómo el cartel inicia su proceso desde el arte. En este caso, junto con lo que es lo que es la publicidad, porque al final se pretendía vender licores, salones de eventos, eso era, digamos, las temáticas publicitarias que se manejaran en esa época, pero con los elementos muy fuertes del arte en esos tiempos. También aquí tenemos tenemos este cartel tipo Art Nouveau, y pegamos un salto un poquito importante y esta época sí es importante porque lo que es previo para América Latina, los procesos de cartel en esos tiempos eran más que todo tipográficos, por las imprentas y todo, la prensa plana y todo ese tipo de cosas. Y la Primera Guerra Mundial viene a ser un parteaguas en el inicio del siglo XX, porque establece el fin, básicamente, del siglo XIX, digamos, la reconsideración de la revolución industrial, y empieza a manejarse el cartel como un instrumento político. En este caso aquí vemos un cartel norteamericano hablando de eso, otra variante del cartel norteamericano, en este caso la Estatua de la Libertad. Y ya pasado Primera Guerra Mundial, empiezan a establecerse otras dinámicas discursivas. En este caso tenemos elementos tipo Art Deco, futuristas también. Y vemos a Cassandre, el tipo Art Deco, o sea, cómo los estilos artísticos van influyendo en el cartel a través del tiempo. O sea, no hay desligue en ese aspecto. Y aquí tenemos otro tipo Art Deco de Holanda, este es un cartel holandés. Y pasamos, otra vez vienen los procesos discursivos políticos. La historia del cartel, por ejemplo, español, del cartel español de los años 30, es muy interesante. Hay una cantidad de exponentes. En este caso usamos a José Renaud, pero es impresionante la documentación que existe sobre los autores de carteles políticos en esos tiempos, en la época de la Guerra Civil Española. Que aparte también muchos de estos exponentes influyeron en el cartel latinoamericano, específicamente en México. Y dan un salto un poquito cuántico después, pasando a la Segunda Guerra Mundial, y empezamos a ver carteles un poco más semifigurativos, productos de esa época. En este caso, por ejemplo, de Víctor Gorka, un polaco, Spartacus. Y bueno, esto, lo que quería yo con esto es ver cómo el cartel europeo va evolucionando de acuerdo a los estilos artísticos de esa época. Pero vamos a hablar, venimos a lo que venimos, que es hablar del cartel latinoamericano. Entonces, todas esas influencias
europeas se empiezan a marcar desde los años 20. O sea, el cartel latinoamericano tiene un origen común más o menos en los años 20, a partir de la Primera Guerra Mundial. En este caso, se empiezan a ver las primeras manifestaciones de cartel ilustrado. Ilustrado porque antiguamente era tipográfico. Entonces, nosotros hicimos una clasificación, más o menos en la primera etapa, un poquito larga, pero consideramos que es importante porque son los procesos en los que se va, en lo que todavía la publicidad existía, pero no existían las agencias como tal, pero ya se va estructurando lo que es el cartel latinoamericano. Entonces, las primeras manifestaciones, aquí hacemos un hincapié en el discurso mexicano, del grabado mexicano. La maestra Vile ayer nos enseñó unos hermosos grabados de otros autores. Pero vamos a usar el máximo exponente o el más conocido, el más hábil, que en su discurso, que fue José Guadalupe Posada, donde integra elementos mexicanos, por ejemplo, en este caso la calavera oaxaqueña. Obviamente, marcadamente había también mucha tipografía, pero sí empieza a manifestarse lo que es la parte ilustrada, en este caso con grabados. Y en el caso mexicano, con elementos que le crean identidad. Tenemos aquí, en Chile, por ejemplo, el discurso del cartel en Chile es muy viejo y es muy interesante. O sea, es un discurso que no es ajeno al discurso de otros países, en ese caso. La influencia europea muy marcada en estos carteles. Aquí tenemos un cartel de un artista chileno llamado Isaías Corazón, ahí del año 17, imagínense, apenas ni siquiera se estaba terminando la Primera Guerra Mundial. Y vemos, también tenemos otros exponentes chilenos como Camilo Mori, ya es un cartel un poquito más mayor, con elementos tipo Art Deco y elementos progresistas en ese aspecto. Empiezan los discursos a manifestarse, o sea, el cartel latinoamericano empieza a recibir de su contexto particular de cada época, empieza a generar su propio discurso. En este caso, lo que es un cartel, me imagino, para gobierno, el plan de la nueva vivienda. Entonces, aquí es donde se da cuenta uno de que ya entonces empieza a tener una identidad el cartel latinoamericano con sus propios discursos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Cuba. Hay una cosa que yo quería comentarle, que esto ha sido muy reiterativo, no en todos los casos, pero sí en muchos casos, por ejemplo, específicamente lo que es el Caribe, lo que son la isla de Cuba, Puerto Rico, incluso Panamá. Los primeros cartelistas que hubo en estos países, años 20, fueron cartelistas, eran caricaturistas. En el caso de Panamá sí se dio también marcadamente que eran caricaturistas. Y en Cuba es un fenómeno que también se dio. Los caricaturistas empiezan a ser los primeros ilustradores de cartel en ese país. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Puerto Rico, también, si se dan cuenta que son cosas muy parecidas en ese aspecto del manejo caricaturesco de las figuras, pero hay un marcado acento de trabajo de los caricaturistas. ¿Y por qué los caricaturistas? Porque los caricaturistas eran los ilustradores también de los periódicos y de las revistas ilustradas en estos países del Caribe. Entonces, aquí se ve un fenómeno muy parecido en cada país: Cuba, Puerto Rico, Panamá. Y aquí tenemos un orgullo de presentar un cartel panameño, que es un cartel que es muy vendible en el mercado terciario del arte, que es un cartel vintage que se vende mucho. Esto tiene su historia particular, este cartel panameño, porque este fue producto quizás del primer concurso de carteles que hubo en Panamá. El Club Unión fue el que organizó, digamos, hizo un reinado y sacó una reina de carnaval.
y se hizo un concurso de carteles y ganó Reinaldo Pol, que era un caricaturista. Él fue el primer ganador de un concurso de carteles en este país. Este cartel incluso se mandó a imprimir afuera. Se mandó a imprimir en Senefelder, que es una transnacional del cartel en Ecuador. Mis amigos ecuatorianos obviamente conocen que es Senefelder, la compañía de impresiones, de una transnacional de impresiones desde hace mucho tiempo. Y este cartel es muy importante porque aparte este cartel pertenece al acervo visual de la librería del Congreso de los Estados Unidos. Entonces es un cartel muy importante, no solamente en Panamá, sino como acervo visual de América. Y posteriormente en el 37 también se hizo otro, obviamente hubo más reinados de carnaval. Aquí tenemos ciertos elementos de Art Deco mezclados con algo más tropical en el manejo del color. Una cosa que es muy curiosa en las artes panameñas es el manejo del color es exacerbado y es muy importante, ese es un discurso muy propio de Panamá. Aquí tenemos este cartel. Y también tenemos carteles, si se dan cuenta, carteles en otros lados, en este caso el Carnaval de Montevideo, que hay elementos caricaturescos. Claro está, con particularidades discursivas de acuerdo al contexto de cada lugar, en este caso, Montevideo, Uruguay. Sí. ¿La? Aquí, acá. Está muy... no, pero es que eso es la... Ajá, yo lo tengo, fíjate que yo lo veía aquí. Aquí lo veo cerrado. Ven, si quieres, ven. Ayúdame aquí. Disculpe un momento. Aquí lo veo cerrado, por eso pensé que estaba cerrado. Dale, ayúdame si me puedes ayudar aquí. Y no sé por qué se ve, aquí se ve cerrado. Disculpe un momento. No sé, es extraño porque yo lo veo cerrado acá y no sabía que no. Es esa. Es esa. Ah, bueno, entonces, setealo ahí. Vamos a esperar un momentito, disculpen la interrupción, porque en la pantalla sí se ve, no sé, yo me imagino que allá sí lo ven bien. Es que aquí en la pantalla, no, hay ese problema. Sí. Ah, ya, ahí está. Ah, gracias. Gracias. Era la máquina de... Ah, listo. Reiniciamos. Era un problema aquí local. Entonces, aquí vemos claramente, bueno, los dos carteles de carnaval, uno de Panamá y otro de Uruguay, con sus características particulares. Y, por ejemplo, tenemos este cartel panameño de los cuartos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe del año 38. O sea, obviamente aquí tenemos a otro artista panameño que hizo este bello cartel de los Juegos Deportivos Centroamericanos. Entonces aquí vemos cómo, obviamente, es muy peculiar el hecho de que salgan a full color, pero como eran eventos importantes en Panamá, obviamente había fondos como para mandarlo a imprimirlo, seguramente fue impreso también en Senefelder, allá en Ecuador. Es lo más probable por las características que se le ve al tipo de trabajo de impresión. Y saltamos, por ejemplo, tenemos a José Renaud, uno de los cartelistas políticos españoles, muy importante. José Renaud, su trabajo en México fue muy importante, más que todo en cartel cinematográfico. Pero aquí vemos que también hace un trabajo para el gobierno mexicano, supongo yo, con los Juegos Deportivos Nacionales de la Revolución. Pero si se dan cuenta, a pesar de que es un cartel hecho en México, hay elementos muy propios del cartel político español. O sea, en realidad el contexto es México, pero el trabajo estético es más que todo europeo. Incluso el personaje no parece mexicano, parece un europeo típico, caucásico.
Pero aquí sí tenemos el trabajo muy interesante de Joseph Renaud en el cine mexicano. Y aquí tenemos una muestra de eso. Muy importante ese trabajo de cartel en el cine mexicano. Y aquí tenemos una obra del maestro Vicente Rojo, la Bienal Interamericana de Pintura y Grabado, del año 58. Un trabajo bastante viejo del maestro Vicente Rojo, del que mucho habló la maestra Angélica Vilén en la disertación que tuvo ayer. Y vamos a entrar en los escenarios otra vez de Puerto Rico. Y tenemos aquí el trabajo serigráfico de Rafael Tufín. Puerto Rico es uno de los escenarios muy importantes del cartel latinoamericano. Quizá mucha gente no lo conoce, pero tienen una tradición de hace muchos años de cartel. Y no solamente lo mantienen vivo, o sea, ellos hacen un Festival de la Calle San Sebastián, en San Sebastián, allá en el Viejo San Juan, ahorita en enero, donde se hace cartel siempre y trabajos de cartel muy fuertes. También en la zona de Río Piedras, que es la Universidad de Puerto Rico, hay zonas exclusivas donde se pegan carteles de todo tipo. Yo tuve la oportunidad de ver esa experiencia. El trabajo de Rafael Tufiño fue muy interesante porque se establecieron legados. En Chile, por ejemplo, hubo también legados. Desde el año 29 se está enseñando cartel en Chile. Entonces, eso es una cosa muy importante porque los mismos cartelistas fueron maestros y tuvieron discípulos. Y ese es un proceso que se dio quizás en los países que tuvieron un mayor desarrollo de cartel en América Latina. Lo que son maestros, discípulos y discípulos que se convirtieron en maestros posteriormente. Aquí tenemos este estufiño, luego aquí tenemos otro trabajo de otro famoso artista puertorriqueño que es Lorenzo Omar, cartel serigráfico. Y también tenemos los exponentes de cartel más publicitario. Hay que tener en cuenta que a partir de los años 50, en la mediados de los 50, se establece la agencia de publicidad y empieza a haber un trabajo muy de cartel publicitario, muy ilustrado. Antes incluso, aunque ya existía la fotografía, todavía se recurría mucho al trabajo ilustrado de cartel. Aquí tenemos en este caso Conrado Walterman de Cuba, que posteriormente él se fue a Estados Unidos a trabajar. Y tenemos el escenario del cartel político cubano de los años 60, muy rico. Aquí tenemos a Félix Beltrán, que es el objeto de nuestro curso. Trabajo de Félix Beltrán, del Che, muy interesante, sintético, pero a la vez muy rico. Y bueno, ya yo había establecido la primera etapa hasta los años 60, que fue un cartel más que todo ilustrado. Pero a partir de los años 60, con los desarrollos artísticos que se hubo en las vanguardias, empieza a haber un cartel más contemporáneo, un cartel en el cual ya hay figuras abstractas, y hay ciertos países que determinan ese lenguaje. En este caso, por ejemplo, Argentina, tenemos a Juan Carlos Di Stéfano, que empieza a establecer discurso de cartel, pero de una manera no figurativa, un poco más abstracta. También tenemos aquí al mismo Juan Carlos Di Stéfano, con otro cartel, muy geométrico, muy así, no figurativo. Y aquí de otro argentino llamado Rubén Fontana, más correspondiente con algo de art y ese tipo de vanguardias que había en esa época. Y es lo que yo les explicaba, cómo las vanguardias artísticas van influyendo en el cartel, en este caso en el cartel latinoamericano. Todos estos fenómenos no se dan en todos los países, pero sí en ciertos países. Y por ejemplo, Colombia. Colombia es un país que, aunque tiene una tradición figurativa, empezó a haber un desarrollo de artistas
colombianos, en este caso David Consuegra, más que todo acercándose a cosas menos figurativas, semifigurativas. Este cartel es muy actual y miren de qué año es. Yo tenía 1 año de nacido y miren qué elementos ya manejaba aquí David Consuegra. También tenemos esta exponente que debe conocerla ampliamente en México, la conocen, Marta Granados. Carteles semifigurativos, muchas figuras geométricas, síntesis visual y manejo de color. Pero vemos también de repente en la misma época que los puertorriqueños siguen con los trabajos figurativos. O sea, no en todos lados hubo el mismo desarrollo. De repente, cada quien bajo su contexto y bajo sus circunstancias fue determinando cómo iba a realizar los carteles. O sea, los puertorriqueños siguen su línea figurativa. Y esto cabe anotar que empieza un florecimiento en Chile, por ejemplo, del cartel nacionalista con la Unión Patriótica cuando gana Salvador Allende las elecciones con la Unión Patriótica, empieza a haber un auge del cartel nacionalista. En este caso ahí tenemos el maestro Vicente Larrea, un cartel muy hermoso. Me encanta el estilo de Vicente Larrea. Y el estilo se mantiene hasta la época. Vicente Larrea es uno de los grandes maestros del cartel sudamericano, latinoamericano. Y bueno, nos faltaba Cuba. Ahí tenemos los carteles cubanos del gran maestro René Ascuy, que en paz descanse, que tuve la oportunidad de conocerlo en la Bienal y hablar con él bastante. Fue una experiencia muy grata el poder hablar con él. Este cartel sale hasta en películas norteamericanas. Incluso es un cartel, creo que el maestro Melo Posada dijo que es un cartel que fue uno de los más caros que se vendió en su momento. Y aquí tenemos una muestra del cartel panameño, muy interesante de los años 70, por eso es que yo hablo de que Panamá lo que pasa es que tiene cosas ocultas que no se sacan porque no se la daba, en la parte educativa de este país no se le da importancia al cartel. No, la gente no se le ha educado para que aprecie el cartel. Y aquí tenemos un cartel serigráfico del taller Alier, que es un taller que desgraciadamente ya desapareció, pero que duró 60 años trabajando para Panamá. Y aquí hicieron este cartel muy interesante, muy cinético, muy propio de lo que era el discurso de los Juegos Deportivos. Y este cartel se vende también en el mercado terciario del arte. Creo que una copia de este cartel vale $100 en este momento. Y bueno, tenemos, retomando el maestro Felipe Beltrán, tenemos este famoso cartel de libertad para Yela Davis. Yela Davis fue una activista norteamericana afrodescendiente que tuvo una situación con el gobierno norteamericano, fue arrestada, entonces en ese momento se pidió mucho por eso. Regresamos a Puerto Rico con Antonio Martorell, un bello cartel. Martorell todavía sigue vivo y sigue exponiendo. No solamente fue cartelista, fue grabador, fue serigrafista, pintor, o sea, era un artista completo en Puerto Rico, un gran maestro. Y este cartel, no sé, quizás no lo conocen mucho, porque es un cartel que esto lo hizo un puertorriqueño, Isis Sanabria, que fue el inicio de lo que es el concepto de salsa, que es la música salsa. Y es un cartel muy importante, yo considero un cartel muy importante en los 70 en Nueva York, porque es sintético, pero marca claramente la gestación y el génesis de un concepto que en este caso era la salsa, bajo una ópera llamada Omeo. Y tenemos también los brasileños con Fernando Pimenta, este cartel erótico, muy interesante.
en lo que hablaba la maestra ayer de los carteles de montaje. Y regresamos a Colombia y tenemos un hermosísimo cartel de comienzos de los 80 de Carlos Duque, un publicista, pero que ha hecho un trabajo extraordinario de cartel en Colombia. Y miren cómo fue hecho, trabajo de no parar, con el pulmón, siendo muy bello cartel. Icónico, y un cartel icónico, extremadamente icónico. Y tenemos aquí un cartel panameño de Ricardo Jaime de Freitas, un gran artista, más que todo él es un gran pintor, aunque su formación es de arquitecto, su trabajo plástico sobre las relaciones de Panamá con Estados Unidos es impresionante. Luego algún día tendré la oportunidad de mostrar la obra pictórica del gran maestro Ricardo Jaime de Freitas. Fue profesor aquí de la facultad. Y este cartel es importante porque fue un cartel que ganó un concurso de carteles en las Naciones Unidas en el año 2005. Tal vez, pienso yo que si se hubiera tomado en cuenta esto, se hubiera podido desarrollar un trabajo de cartel mucho más intenso en Panamá, pero bueno, así se pasó. Eh, Gracias a Dios se ha reconocido este trabajo actualmente, pero bueno, así son las cosas. A veces de repente no eran los discursos y había que tener en cuenta que era previo a la invasión norteamericana y esto, obviamente había muchas más preocupaciones de otra índole. ¿Vale? Y aquí tenemos otro cartel panameño del 90, un cartel muy interesante. La verdad no sé quién lo hizo. Aquí hubo una exposición en esta misma galería de carteles del ECU, que es el Grupo Experimental de Cine. Se hizo mucho cartel difundiendo todas las actividades del ECU. Y este cartel, es uno de los carteles que más me impresionó de ese discurso. Muy hermoso. Y bueno, no podía faltar el maestro Germán Montalvo. Como dijo la maestra Vilé, impresionante, no hay más nada que decir. No hay más nada que decir, lo dice todo. Yo también me acuerdo que lo vi en esa época y yo dije, wow, ¿qué hay que decir? No hay que decir más nada. Ya con eso se entiende que es el postmodernismo. Y tenemos al maestro venezolano Santiago Pol, que acaba de recibir, creo que un homenaje hace poco en una exposición de migrantes que está, creo que en la Casa del Poeta. No es la Casa del Poeta, está en la Galería Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Recibió un homenaje ahí y un gran cartelista. Él fue uno de los, yo no sé si los precursores, pero yo creo que las primeras veces que vi manos en los carteles fue con él. La utilización de las manos, que ahora actualmente se ha usado mucho. Y aquí tenemos un cartel muy importante para nosotros porque este cartel es el cartel de identidad de una exposición que ahorita mismo todavía está en frontera con Costa Rica, en la Biblioteca de Boquete, en Chiriquí, Panamá. Este cartel quedó seleccionado en la actual edición de la Bienal de México. De hecho, es la primera vez que tengo entendido que un panameño queda seleccionado en el catálogo de la Bienal, con este cartel Dos Pueblos. Y Everardo Santana trabaja en la Galería Manuel Amador. O sea, tenemos esta dicha de tener al maestro Everardo Santana siendo pues, el merecedor de este reconocimiento. Y bueno, aquí hablo de bienales de diseño y carteles. Este es algo que es rápido. Aquí hay muchas bienales actualmente, pero aquí yo hablo más que todo de las tres importantes en América Latina y unas en Europa. Aquí están, son tres en América Latina y unas en Europa, pero hay esto está lleno actualmente de bienales de cartel. La Bienal de México, pues ya todos la conocen, fue fundada en el 89 y como jurados fueron René Puy, Milton Glaser, Shigeo Fukuda y Yuka Bestola, tremendo jurado. Y bueno, la Bienal modificó las vías prácticas de las bienales europeas
y está avalado por la Alianza Gráfica Internacional. La maestra Angélica Vilés fue parte muy importante en los inicios de la Bienal Internacional del Cartel de México, en colaborando, ella ya misma ayer lo platicó, y la verdad que su trabajo es impresionante. Aquí tenemos el escenario del Frank Mayer, donde actualmente está, donde todos los años se celebra la exposición. Y ahí tenemos, aquí tenemos la imagen del cartel de dos pueblos, colores y sentimiento. Bien. También tenemos la Bienal del Cartel de Bolivia. Ayer tuvimos la grata participación de Susana Machicao, hablando de la Bienal de Bolivia, que es la que viene, y es, digamos, de las más importantes en el mundo actualmente, en América Latina y el mundo. Y el trabajo que están haciendo en Bolivia es impresionante. Impresionante, y estamos muy contentos y esperamos aquí en Panamá participar masivamente y quedar seleccionado en la Bienal de Bolivia, los estudiantes. O sea, aquí vamos a tratar de que Panamá tenga representantes en la Bienal de Bolivia. Aquí tenemos escenas de la Bienal. Ecuador Póster, bueno, otro, también otro foro magnífico, muy buenos amigos, Felipe Jacome, amigo, y y una Bienal que tiene poco, pero que ha crecido enormemente, y el discurso bastante. Entonces estamos muy contentos que haya desarrollo de bienales en América Latina. Tenemos escenarios de la Bienal de Ecuador Póster Bienal. Y pasamos a Europa con el Golden Bee, una Bienal de diseño gráfico en Moscú, muy importante. Esta Bienal fue creada en el 92, poco después de la de México. Y tenemos la de Brno en Checoslovaquia, República Checa actualmente. Es la más vieja, del año 63, si no estoy mal, pero no equivocarme. Y bueno, ha sido una gran tradición, una inspiración para otras bienales. Aquí tenemos muestras de los carteles de cada año. Y aquí está la Galería Moravska, que es la que organiza la Bienal de Brno. Otro escenario. Y tenemos la Bienal Internacional del Póster en Varsovia. El cartel en Polonia es una tradición, es parte de la identidad del país, y no se esperaba más que ellos tuvieran una importante bienal, que fue creada en el año 66. Ahí está el Museo Paklatu, el escenario, los escenarios de la Bienal de. Y bueno, vamos a hacer un recuento rápido del trabajo de Panamá Poster Group. Es una organización de carácter educativo, cultural, ecológico que promueve la gráfica y las artes visuales panameñas en sintonía con el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente. Y bueno, la fundamos en el 15 de agosto del año 20, muy poquito, y nos trazamos fuertes metas que hemos ido cumpliendo poco a poco. Tenemos vinculaciones con un organismo en Chile llamado AFICHILE, que comanda Mario Cárdenas, y está como un gran abanderado del maestro Julián Naranjo. También la Bienal de México, la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de Santiago de Chile. Y el plano nacional tenemos colaboración con la galería donde estamos, el escenario donde estamos, el CBU, que es el sistema de bibliotecas donde hemos expuesto constantemente, la biblioteca de Boquete, donde tenemos actualmente una exposición. Y pues establecimos que la galería es la casa del cartelista. Y estamos conformando el gremio de cartelistas de Panamá. En el primer semestre de este año estamos conformando ese gremio. Y aquí tenemos algunas carteles de identidad de exposiciones que hemos realizado. Agua y Plata, que se hizo en conjunto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de Panamá. Agua y Plata del Imperio, este es un cartel de mi autoría, basado en un símbolo Yananticuy, que es una especie de yin yang, pero prehispánico. Es de origen inca.
Aquí estamos, en la Embajada de México, cartel. Y aquí tenemos el escenario, el primer escenario. Esta fue una exposición itinerante en toda la República Panameña. Aquí tenemos el escenario en plena pandemia. Aquí los carteles exhibidos. Nosotros hablando aquí con las autoridades, con el embajador de México. Y aquí fue en Boquete, en la biblioteca de Boquete, el escenario. Aquí estamos insistiendo ahí, hablando de la exposición. Aquí la plena pandemia, plena pandemia. Y aquí escenas de eso. Aquí fue, esta exposición se hizo, también se montó aquí en la galería. Y también la montamos en el Museo de la Sierra en Agua Dulce, provincia, en la provincia de Coclé. Aquí estamos, el escenario. Y bueno. Luego hicimos, junto con la Galería Manuel Amador, en el marco de la Escuela de Verano, la exposición Ruta de la Plata, que eran carteles latinoamericanos, el tema muy parecido, pero un poquito más abierto. Este cartel fue diseñado por el diseñador mexicano Francisco Bueno. Le agradecemos muchísimo su cartel. Y aquí está la Galería Manuel Amador, la fachada. Y aquí tenemos el escenario. Aquí fue la embajadora de Cuba, el embajador de Chile, la directora de Cultura, el vicerrector de Extensión, el embajador de México. Ahí está con la maestra Ixla Perea, con su cartel de Portobelo. Con Ixla Perea nos hablará el próximo viernes. Ahí tenemos carteles de Rutas de la Plata. Y nos aventamos un interesante proyecto de carteles artísticos en base a obras de Colombia-Panamá, dos pueblos por un sentimiento, en el marco de las celebraciones del Año Negra en mayo, junto con la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Roberto Lewis, la profesora Sandra Díaz, directora. Nos abocamos a la tarea de hacer esta exposición con Arte Paz Colombia, la Fundación Arte Paz, que hizo la curaduría de los carteles de las obras colombianas. Aquí tenemos, aquí la maestra Sandra Díaz observando su obra. Estos carteles son más artísticos, o sea, son más, no tanto en carteles de profeso, sino más que todo en base a obras artísticas. Un trabajo un poco más libre. Aquí tenemos a la encargada de agregar cultura de la Embajada de Colombia y la maestra, la profesora Sandra Díaz. Y actualmente ahora está en Boquete esta exposición. Aquí tenemos una muestra de Boquete. La Biblioteca de Boquete es un centro, un complejo cultural muy interesante, con muchas actividades culturales, todas índole. Y aquí tenemos el cónsul de Colombia en David, Chiriquí, frontera con Costa Rica. Ahí el maestro, aquí tenemos al maestro Manuel Montilla, un referente de las artes panameñas en esa zona, un gran maestro. La directora la señora Elsa, directora de la biblioteca, cónsul. Y también, junto con Afichile, nos abocamos a la tarea de traer la muestra de cartel chileno contemporáneo. Y ahí tenemos a Alejandro Fey, el embajador de Chile actual. Y tenemos a la Gran Cultura de Embajada de México, la directora de la Escuela de Modas, la directora del CIBIU, del Sistema de Biblioteca, el subdirector del Sistema de Biblioteca de la Universidad de Panamá, y el director de la Galería Manuel Amador, el maestro Royas. Ahí tenemos la obra del chileno, ahí tenemos una obra del presidente en plena campaña del actual presidente chileno, Boric, y muestras del cartel chileno actual. Y ahorita mismo tenemos un proyecto que es Café Un Aroma para el Alma. Este cartel fue diseñado por un alumno, Eduardo Samaniego,
Le agradecemos mucho, no solamente a él, fue un grupo de estudiantes junto con él en mi actual curso. O sea, le aboqué la tarea, el compromiso o el reto de que me hicieran un cartel de identidad y aquí fue el escogido. Pero eso no significa que los otros no merecieran, nada más que correspondió más como cartel de identidad en lo que nosotros nos concierne. Y estamos muy agradecidos. Yo estoy muy feliz y muy contento con mis alumnos por haber entendido, ¿no? Lo que buscábamos con esto. Y bueno, gracias.